Bien, buenas noches hermanos, ¿estamos listos? Discipulado Efesios 4:23, hoy es martes 16 de junio de este 2026. Ya estamos listos, vamos a arrancar, vamos a darle gracias a Dios por siempre las oportunidades que nos regala, ¿no? De poder reunirnos, poder compartir. Regálanos, Chirle, y una oracioncita para arrancar, por favor. Buenas noches, hermanos. Gracias, Señor, por este día, por cada una de las oportunidades que nos diste de hacer y realizar hoy, de dar testimonio de ti, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo tan hermoso que nos das por esta oportunidad. Danos entendimiento, ilumínanos para comprender el mensaje que trae el pastor. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, del pastor, del tiempo que él dedica para mostrarnos tu palabra, Señor. Gracias, te ponemos en tus manos a cada uno de los miembros de nuestras familias. Cuídalos, protéjalos, ayúdanos siempre a ser buen testimonio tuyo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. 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 Muchas gracias, Shirley. Bueno, vamos a arrancar, voy a compartirle la pantalla. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, quería arrancar con Sí, esta señor. pregunta, ¿no? Esta pregunta que, digamos, si a nosotros nos preguntáramos, a cada uno de nosotros, ¿hasta cuándo serás cristiano, no? O sea, yo creo que, sobre todo cuando uno está arrancando, siempre le preguntaban, a mí por lo menos me preguntaban siempre, ¿y todavía estás en eso? ¿Todavía estás allá? Bueno, la gente que lo ha conocido uno como católico, que siguen siendo católico, bueno, ¿hasta cuándo serás cristiano? O sea, ¿cómo qué responderíamos? A ver, escuchemos algunas respuestas. Hasta Hasta el siempre. fin. Hasta que nos moramos. ¿Una más? Sí, Perseverar hasta el hasta que fin. muramos. Ok, bueno. Sí, eso, digamos, seguramente ahí dice, ¿no? Seguramente la mayoría de la gente respondería, bueno, hasta que me muera, para siempre, para toda la vida. Bueno, yo espero que eso sea una realidad, ¿no? Y que no sea solamente el reflejo de una emoción. Yo estoy seguro que uno le hace esa pregunta a 100 personas y las 100 tal vez responderán como lo acabamos de ver ahora, ¿no? Pero si nos vamos a la realidad es otra, ¿no? O sea, realmente la gente es cristiana hasta que pase algo. Por ejemplo, hay mucha gente que ha dejado de ser cristiana porque pasa algo en la iglesia a la que va y se desaniman y se apartan de los caminos del Señor. Entonces hasta ahí les llegó su cristianismo y probablemente esa persona también hubiera respondido así, ¿no? Hasta el final. Como lo dijo, como alguien le dijo al Señor, Señor, tranquilo, si es preciso daría mi vida por ti. ¿Quién le dijo eso? Pedro Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? lo Lo negó 3 veces. negó, lo Lo negó. negó. Entonces, hay gente que es cristiana hasta que venga una adversidad, una prueba difícil, y hasta ahí le llega su cristianismo, ¿no? Y probablemente esa persona también hubiera podido haber respondido hasta que me muera, hasta siempre, toda la vida, hasta el final, ¿me entiende? Entonces, lo que quiero que reflexionemos es que si uno lo dice, nosotros estemos dando pasos hacia eso, ¿no? Estemos fortaleciendo nuestra relación con el Señor, estemos zanjando principios y fundamentos sólidos que realmente, independientes si pasan cosas que nos desanimen, independientes si hay malos testimonios que nos pongan a dudar del cristianismo, o sea, en otras palabras, que nuestra relación con el Señor no dependa de nuestras emociones, ¿no? Porque tristemente hay mucha gente que es tan cristiana, de- o sea, su cristianismo es tan dependiendo de la emoción que tengan, ¿no? Entonces, eso es una realidad también con la cual hay que convivir, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor siempre nos alienta y ustedes han visto que, bueno, obviamente ustedes que están aquí en el discipulado, porque ya llevan un tiempo escuchándolo a uno, siempre he insistido, ¿no? O sea, la palabra, uno de los objetivos de la palabra es que uno se pese, ¿no? O sea, que uno medite, que uno reflexione, que uno se ubique y que al final eso de no volver a... Hola, buenas tardes, hermano. Buenas tardes.
eso de no volver atrás, que eso sea realmente algo que a nosotros nos atemorice, ¿no? O sea, que nos dé no miedo, sino terror, digamos, lo que uno vuelva atrás, ¿no? O sea, volver atrás no está, no es ni para nada una opción, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, digamos, hay dos decisiones que son muy sabias y nosotros, bueno, estamos por hacer bautizos en la iglesia otra vez, pero casi siempre hemos como agarrado un himno de los bautizos, que es esa canción que dice que he decidido seguir a Cristo, ¿no? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, esas son dos decisiones sabias. Primero, seguir a Cristo y después de eso, no volver atrás, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Porque, digamos, a un hombre, hay varias historias en la Biblia, pero hay un hombre que quería seguir al Señor eh, pero le dijo, sí, pero primero déjame que yo termine unos negocios y acabe de acomodar unas cosas. Y el Señor lo que le dijo es que ninguno que poniendo la mano en el arado, que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, eso de mirar hacia atrás, créame que, mire que el Señor dice, cualquiera puede servir en el reino de Dios, salvo cuál, ese que esté permanentemente mirando hacia atrás, no es apto, ¿no? Y esto del arado. Nada más se lo recuerdo porque varias veces lo hemos comentado, porque se usa mucho el arado. No sé si ustedes lo han visto cuando uno le dicen, ¿y qué? ¿Cómo vas? Y dice, no, aquí con la mano en el arado. Es como una expresión que se da siempre de que uno está firme, ¿no? De que siempre vamos para adelante, ¿no? El arado, ya todos sabemos que el arado que es surcar la tierra, es básicamente una yunta de bueyes, generalmente dos bueyes que están amarrados por un yugo, viene un labrador atrás con un arado y cuando pone su mano en el arado, pues ya no puede mirar hacia atrás porque tiene que concentrarse hacia adelante para que no se le tuerza, digamos, el arado, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor utiliza ese ejemplo precisamente para simbolizar eso de que poner la mano en el arado o el arado en sí es un símbolo de caminar recto, ¿no? O sea, siempre con la mano puesta hacia nuestro norte, hacia nuestro objetivo como tal, haciendo caso de las cosas que nos rodean y que nos puedan distraer, ¿no? A eso se refiere, que el Señor por eso ponía eso. Y eso de no mirar atrás o no volver atrás es algo que siempre se ha usado, ¿no? Acuérdense cuando fueron los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, que le dijeron a Lot, bueno, tienes que irte de aquí y le dieron solo una instrucción, bueno, no vayas a mirar atrás, ¿no? O sea, escapa por tu vida, pero eso sí, no mires hacia atrás, ¿no? Los israelitas, el pleito que tenían con el Señor era precisamente que a toda hora mantenían mirando para atrás, ¿no? Pablo también expresa esta frase que está ahí, que dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea que cuando dice me ha desamparado y más bien se fue en pos de amar al mundo es porque echó para atrás, ¿no? Y si andaba con Pablo, pues de seguro, para que Pablo lo haya dejado expresado en la palabra es porque seguro Demas fue para él un buen colaborador, ¿no? Alguien que caminaba bien por su momento, pero al final decidió mirar hacia atrás o volver atrás. Entonces, pues obviamente eso de mirar atrás ha sido siempre un problema para la humanidad, un problema que hasta el día de hoy prevalece, ¿no? Hasta el día de hoy se ve, muchas personas obviamente que le han entregado su vida al Señor, pues son tentados a volver a la vida antigua, ¿no? Y algunos, y el problema no es ser tentado, ¿no? El problema es que realmente algunos sí han vuelto a la vida antigua y lo ve uno. eh, pues haciendo cosas que antes hacían y que habían dejado de hacer, ¿no? Y acuérdate lo que dice la palabra, lo que advierte la palabra. Cuando uno regresa a la vida antigua, habiendo conocido la palabra o habiendo disfrutado de las mieles del Evangelio, inclusive la Biblia lo advierte de que mejor les hubiera sido no haber conocido, ¿no? Porque su estado postrero va a ser peor que el primero. Entonces, aún así es difícil entender cómo la gente habiendo sido rescatados de la esclavitud, prefiere volver, pero bueno, ya lo hemos comentado. ¿Por qué cae la gente? Pues en parte porque la tentación pues es más fuerte que el temor, ¿no? La gente sabe las consecuencias de volver atrás, pero aún así caen. ¿Por qué? Porque la tentación es más fuerte que el temor y muchas veces se ignoran las consecuencias de una caída, ¿no? Y entonces, en línea a eso, esto que estoy haciendo es como una introducción, todavía no hemos entrado al tema. En línea a eso, Pablo, obviamente conocedor de esas consecuencias que mucha gente ignora, por cierto,
pues él hacía hasta lo humanamente imposible, digámoslo, o lo que estaba en sus manos para que la gente hiciera conciencia de esas consecuencias, ¿no? Y obviamente parte de su ministerio era presentar el Evangelio, presentar a un Cristo crucificado y todo eso. Y como para que no hubiera dudas, siempre decía, bueno, está bien, si les parece muy alto el asunto, pues imítenme a mí, ¿no? Entonces él pedía que la gente lo imitara a él con la certeza y el convencimiento de que él estaba imitando al Señor, porque eso lo tenía claro. Uno no puede pedir a alguien que lo imite a uno, así como yo imito a Cristo, si realmente uno no estuviera seguro de que uno estuviera imitando al Señor, ¿no? Porque eso sería meterse en un problema serio, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la clave de Pablo, no? La clave de Pablo, pues está ahí en Filipenses 3:13, cuando él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, la clave de Pablo está en lo que ustedes ven ahí en mayúscula, ¿no? Yo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué entienden ustedes cuando Pablo hace énfasis en eso? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Qué transmite Pablo con eso? No sé si me entendieron la pregunta. Que hay muchas cosas por aprender más, por crecer en el conocimiento de Dios. Ujú. Pastor, que él está La en un proceso. salvación. Está en un proceso. ¿Quién más dijo algo? La salvación. La salvación. O sea, cuando Pablo dice, le dice a la iglesia de Filipos, dice, hermano, vea, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que yo sigo para adelante. O sea, él está dando a entender, porque todos sabemos cuál es el fin de la fe, ¿no? O sea, al final todos ustedes están conectados hoy aquí porque quieren crecer en el conocimiento, porque es menester y necesario dedicar un tiempo también para las cosas del Señor, porque al final todos buscamos lo mismo, ¿no? Todos queremos alcanzar la salvación, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer. Entonces Pablo decía, en línea a eso, ¿no? En línea de que todos queremos alcanzar la salvación, decía, hermano, yo todavía no lo he alcanzado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué estaba transmitiendo Pablo con eso? De que él decía, yo he hecho cosas, he caminado, el Señor me está usando y todo eso, pero yo todavía no lo he alcanzado. Es decir, como dice Pablo, lo que nos está dando a entender ahí es que no caigamos en excesos de confianza, ¿no? Es lo primero que él nos quiere transmitir, o sea, decir, vea, no crean que, imítenme a mí como yo imito a Cristo, pero no crean que yo lo he alcanzado, no, a mí me falta todavía mucho, o sea, yo reconozco que eso, y ciertamente lo que yo ya hice, eso ya pasó, yo prosigo a la meta, ¿no? Adelante. Entonces, algo que a nosotros nos perjudica muchísimo, y cuando digo nosotros, somos nosotros, pero en general a la iglesia, es el exceso de confianza, ¿no? O sea, básicamente creer que ya uno lo hizo y dejar de esforzarse, que eso sí es algo bien lamentable, ¿no? El exceso de confianza. Ahora, si ese exceso de confianza lo combina uno con el amor a las cosas del mundo, pues es terrible. Si no, preguntémosle a Sansón, que era una persona que se sentía tan confiado, tan usado por Dios y coqueteaba con el mundo y le gustaban las mujeres filisteas y al final todos sabemos la historia de Sansón y la caída que tuvo, ¿no? Pastor. Sí, señora. Pablo, lo que también quiere decir es que aún así, siendo Pablo lo que era, él podía caer también ¿cómo se dice? Por resbalar o ahí por coquetear Sí, con el sí, mundo. sí, sí, sí. Ujú. Por eso es que él decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, obviamente, ¿no? Que es muy diferente esto, si ustedes se dan cuenta, a cuando él le entregó la estafeta a Timoteo. Cuando él le dijo, Timoteo, yo ya he peleado la buena batalla, he ganado mi carrera, por lo demás solo me queda la corona. Es muy diferente a esta etapa, ¿no? Donde él dice, no, hombre, a mí todavía me falta mucho, yo no lo he alcanzado, ¿me entiende? Ya cuando él habló con Timoteo, que era probablemente las últimas cartas que él escribió, ya él decía, bueno, yo ya corrí mi carrera, ya estamos hablando de otro Pablo, ¿no? Pero nunca se confió él por lo que dice Shirley, porque el mismo Pablo sabía que él podía caer si se descuidaba, ¿no? Entonces, eso que nos está transmitiendo él es eso, ¿no? No caigamos en excesos de confianza, no creamos que ya lo hemos logrado. Varias veces se los insisto y se los seguiré insistiendo, no bajemos la guardia, hay que pesarse, hay que examinar la fe. Entonces, en línea a eso, hermanos,
porque hemos estado hablando de eso, ¿no? De que nosotros fortalezcamos nuestra relación con el Señor, que esa relación se empezó, ¿cuándo? Cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con Él, cuando le entregamos nuestra vida, ¿no? Entonces, en línea a eso, eh, nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos encuentros personales, ¿no? En la Biblia se mencionan varios de ellos, ¿no? Y todos los encuentros que la gente tuvo con el Señor, sea como hubieran sido, tuvieron impactos, ¿no? O sea, las personas no fueron las mismas, digamos, después de haber tenido su encuentro personal con el Señor. Entonces, hay algunos encuentros donde las personas fueron a encontrar al Señor. Por ejemplo, en el caso de María Magdalena buscó al Señor. Saqueo, ¿se acuerdan? Saqueo se subía al árbol buscando al Señor, pero fue él mismo el que fue en búsqueda del Señor. La mujer del flujo de sangre, después de estar agobiada, ¿se acuerdan por cuántos años? 12 años, 12. 12 12 años. años, 12 años, entonces ella fue a buscar al Señor. Jairo, que tenía una hija enferma, fue a buscar al Señor. El joven rico, que a pesar de que tenía todas sus comodidades, pero sentía que le faltaba algo, fue a buscar al Señor. Bartimeo, cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ahí, comenzó a dar gritos buscando al Señor. Entonces, hay algunos encuentros que se dan cuando las personas buscan al Señor. Esa es una realidad, ¿no? Pero hay otros encuentros que se dieron al Señor cuando el Señor fue al encuentro de la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso no estaba buscando al Señor cuando tuvo su encuentro con él, ¿no? El Señor le salió al encuentro, básicamente en lo que él iba haciendo, ¿no? Por ejemplo, María y Marta, las mismas, cuando Lázaro murió y él vino acá, el Señor fue a buscarlas a ellas, fue a donde ellas estaban. Y en el caso de Mateo o los diferentes discípulos, algunos llegaron al Señor, pero a otros el Señor los llamó, los invitó a que los siguieran, ¿no? El paralítico de Betesda estaba ahí postrado y el Señor, viendo lo que llevaba, ¿cuántos años llevaba el paralítico de Betesda ahí postrado? 38 años. 38 años. Entonces el Señor fue y lo buscó. Entonces miren que hay algunos casos donde las personas buscaron al Señor, hay otros casos donde el Señor buscó a las personas, ¿cierto? Y hay otros casos donde terceras personas le llevaron a las personas al Señor, ¿no? Por ejemplo, como el paralítico de aquel que metieron por el techo. Ni el paralítico buscó al Señor porque él no podía, ni el Señor buscó al paralítico, sino que hubo terceras personas como los amigos que lo llevaron y lo metieron, ¿cierto? En el caso de Pedro, Pedro no buscó al Señor, ni el Señor buscó a Pedro. ¿Acuerdan de los hermanos aquellos que fueron y buscaron a Pedro y le dijeron, hemos encontrado al Mesías, y entonces persuadiéndolo para que lo escuchara? Entonces fueron otras personas las que la llevaron a la presencia del Señor. Y está el caso de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La mujer adúltera no buscó al Señor, ni el Señor la buscó a ella, sino que fueron otros los que la llevaron allá. Que esa es la historia que quisiera que volviéramos a repasar. Y cuando digo volviéramos a repasar, pues ya en algún momento la hemos repasado, pero quería hacer énfasis y que escudriñáramos el pasaje. Por eso les pido, los que no tengan la Biblia en la mano, que la busquen, porque no tengo los versículos aquí, entonces los vamos a ir leyendo. Eh, pero el caso de la mujer adúltera, independiente de la forma, o sea, ya sea que el Señor lo busque, que uno busque al Señor, que otras personas lo lleven, independiente de la forma en que se dé nuestro encuentro personal con el Señor, aquí lo más importante es que realmente ese encuentro personal produzca el impacto personal que debería producir, y no solamente en nosotros, sino en la gente que nos rodea, ¿no? Eso es lo más importante. Que pase algo, ¿no? Porque pues si no pasa nada, porque realmente uno no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Hay mucha gente que cree que ha tenido su encuentro personal con el Señor, pero sus vidas siguen siendo iguales, ¿no? Entonces, yo dudaría que realmente hayan tenido un verdadero y genuino encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, como estamos hablando de encuentros con el Señor, eh, pues digamos, es necesario que nosotros dimensionemos la importancia de prepararnos para ese encuentro personal con Él, ¿no? O sea, hey, tú Israel, prepárate para tu encuentro personal con el Señor, ¿no? O sea, porque yo creo que a veces nosotros nos preparamos o sabemos exactamente cómo deberíamos prepararnos cuando nos vamos a encontrar con alguien importante, nos ponemos la mejor ropa, nos echamos perfume, limpiamos los zapatos. Bueno, todo eso lo hacemos generalmente cuando nos vamos a encontrar con alguien importante, ¿no? Pero imagínense este encuentro trascendental que es el encuentro quizás más importante de nuestras vidas y tristemente mucha gente no se prepara para ese encuentro, ¿no?
Entonces, a pesar de eso, o sea, recuerde, también se les he comentado en algunas ocasiones que Dios siempre tiene un interés particular o digamos que es parte de la intencionalidad de Dios de que la gente se prepare, ¿no? De que uno esté bien preparado, ¿no? Y a lo largo de las escrituras se han visto diferentes situaciones donde se insta a la gente a que se preparen para ese encuentro personal, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Señor decía por medio de Josué a la gente, le decía, díganle a la gente que se santifique, porque yo quiero hacer maravillas con ellos. Es decir, así como están, no puedo, diría el Señor, no puedo, necesito que se santifiquen, ¿no? O sea, que se purifiquen, que se preparen, o sea, porque realmente las cosas no son así, con las cosas con Dios no es a ver cómo salen, tiene que haber un proceso, ¿no? En el Nuevo Testamento, para la venida del Señor, pues vino Juan el Bautista a preparar el camino, a anunciar para que la gente se preparara, porque siempre hay un interés particular, recuerde, siempre hay un interés particular del Señor de que estemos preparados. Por eso dice que la Biblia ha sido inspirada por Dios para que nos redarguya, para que nos exhorte, para todo, para que todo hombre y mujer de Dios estemos enteramente preparados. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Y entonces por eso vino Juan el Bautista y la gente se preparara y al final, ¿qué pasó? Pues el Señor decidió visitarnos, vino, se movió entre la gente, vino obviamente en forma humana para que pudieran entenderle, para que pudieran hablar con él, porque yo me acuerdo, hago un paréntesis, me acuerdo una analogía que leí hace mucho tiempo, yo no sé si alguna vez se las conté, de que había un campesino, un granjero, estaba lloviendo muy duro, entonces él miraba por la ventana, miraba la lluvia y al otro lado de la ventana estaba como el granero, ¿no? O sea, donde él guardan la paja y todo eso. Y entonces como estaba lloviendo muy duro, habían unos pajaritos que querían entrar y no podían entrar al granero, ¿no? Entonces el señor se puso su capa, fue, le abrió una ventanita, pero los pajaritos no veían la ventana, entonces cuando él se acercaba ellos se espantaban y entonces él después se volvió a mirar y los pajaritos seguían ahí revolteando, pero no veían la ventana para poder entrar. Entonces él pensaba dentro de sí, decía, uy, es que si yo voy así como soy, ellos se asustan y se van. Entonces, ¿cómo quisiera yo convertirme en un pajarito para ir y hablarles en su lenguaje y guiarlos para que puedan entrar? Decía él, ¿no? El granjero. Es exactamente lo que hizo Dios, ¿no? Dios hubiera podido venir en su forma divina y hacer grandes demostraciones, pero yo creo que nosotros no, la gente no hubiera estado preparada para eso. Entonces, ¿qué hizo? Vino en forma humana, despojándose de su naturaleza, humillándose como todo. ¿Para qué? Para que la gente pudiera entenderle, para que la gente pudiera recibirle, pues obviamente anhelando que la gente estuviera preparada para esa visitación. Pero, pues, ¿qué pasó al final? Pues no estuvieron preparados, ¿no? No se prepararon y como no se prepararon, pues no pudieron aprovechar esa visitación. Por eso el Señor les decía a ellos, ahí en Mateo 16:1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decid buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice, hipócritas, ¿qué sabéis? Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, porque, o sea, el Señor les decía a ellos, miren, esta gente tan hábil para interpretar tantas cosas y no han podido darse cuenta, o tal vez se dan cuenta y no quieren aceptar la visitación que están teniendo, ¿no? O sea, no estaban preparados, no se pudieron preparar, no pudieron entender la presencia del Señor. El Señor hizo milagros, hizo maravillas, pero muchos ni entendieron ni pudieron disfrutar todo ese privilegio, ¿no? De que tuvieran al Señor entre ellos. De ellos fue precisamente que Pablo escribió allá en Primera de Corintios 2:7 cuando dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. O sea, nunca lo hubieran crucificado, ¿no? Si realmente hubieran podido entender la dimensión de la visitación que estaban teniendo, ¿no? Entonces, el Señor no quiere que a nosotros nos pase eso, quiere que nosotros sí experimentemos esa gloria que Él ha predestinado. No, no ha predestinado gente, ha predestinado la gloria, ha predestinado los beneficios, las bendiciones, los privilegios, la potestad de que seamos hijos. Todo eso está predestinado, es decir, todo eso está predefinido, ¿no? ¿Para quiénes?
pues para los que le aman, ¿no? O sea, aquí no es que no hay predestinación de personas como tal, pero sí hay una predestinación de la forma en la que uno puede adquirir la salvación. Eso sí ya está establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una realidad, ¿no? Entonces, Pastor, sí, señor. disculpe que le interrumpa. Eso que habla de que la sabiduría oculta, ¿a qué se hace referencia? ¿A dónde está? Ah, bueno. Cuando hablamos de sabiduría en el misterio, la sabiduría oculta. Es que lo que Pablo le está diciendo, bueno, lo que Pablo está escribiendo ahí es, digamos, digamos, cuando habla de sabiduría de Dios en misterio, ¿no? La sabiduría, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes se conoció. O sea, hay una sabiduría que, digamos, hay cosas que han sido, que fueron reveladas. Acuérdate que el Señor mismo decía, estas cosas han sido reveladas a algunos, ni siquiera le han sido revelados a ellos, sino a los niños o como tal, porque hay gente que no alcanzó digamos, a recibir, digamos, la revelación simplemente porque estaban llenos de incredulidad, lo que sea, como sea. Pero, digamos, esa sabiduría de Dios que está establecida, que Él ya había predestinado, digamos, todo lo que, las señales que habían, lo que estaba profetizado, todo lo que está establecido, digámoslo, por medio de Dios en la escritura como tal, que al final la gente no pudo tener, no, digamos, no toda la gente, ¿no? Porque no vamos a decir que no toda la gente creyó y realmente algunos aceptaron al Señor como su Salvador, pero está hablando de los príncipes de este siglo. Cuando habla de los príncipes de este siglo, no está hablando del príncipe de las tinieblas, ni mucho menos, está hablando del liderazgo religioso, ¿no? O sea, los que realmente al final instaron a crucificar al Señor, los cuales al final tuvieron la venda siempre puesta, nunca les fue revelada esa sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que para ellos no fue totalmente visible, ¿no? Porque él mismo lo dice ahí, porque si realmente no hubiera sido una sabiduría oculta, sino que hubiera sido una sabiduría revelada para ellos, pues realmente ellos no hubieran crucificado al Señor de la gloria, ¿no? Pero es básicamente, por ahí anda el tema de esa sabiduría oculta, ¿no? O sea, en otras palabras, siguió siendo para ellos ese misterio que nunca fue revelado, ¿no? Y no fue revelado no porque Dios quisiera no revelarlo, sino porque realmente nunca hubo una disposición de ellos a recibirlo, ¿no? O por lo menos una disposición del corazón, porque acuerden que todo lo que está aquí, digamos, todo lo que está aquí es sabiduría, ¿no? De Dios. Amén o no, estamos claros que sí. Pero muchas de estas cosas que están aquí no son reveladas, ¿no? No son reveladas dependiendo de nuestra actitud y dependiendo de lo que haya en nuestro corazón. Entonces, en la medida en que la sabiduría que está aquí no sea revelada porque ponemos bloqueos o porque no tenemos un corazón dispuesto, lo que sea, pues nunca dejará de ser una sabiduría oculta, ¿no? Que está predestinada, obviamente, y hay muchas cosas aquí ya definidas para nosotros, pero eso es como que a uno le dejen un testamento. Hagan en cuenta supongan que yo tengo un familiar por allá en Europa, ricachón y rico de todo, pero yo ni siquiera sé que existe, ¿no? Y entonces esa persona deja un testamento y donde me deja a mí toda su riqueza. Y digo, bueno, está bien, ahí está escrito, está pero mientras yo no me dé cuenta de eso y no conozca o no me sea revelado eso que es escrito allá, pues primero seguiré siendo pobre y segundo, pues, seguirá siendo un testamento, una voluntad, unos deseos que seguirán siendo ocultos, ¿no? Porque nunca fueron revelados para mí. Entonces, la sabiduría que está aquí en la palabra si no es revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo, obviamente, pues seguirá siendo una sabiduría oculta, ¿no? Porque realmente nunca vamos a tener acceso a ella como tal. Por eso es que es bien importante que uno escudriñe las Escrituras, pero que uno escudriñe las Escrituras con aquel que nos las revela, ¿no? ¿Para qué? Para que deje de ser oculta, básicamente, ¿no? Ok, entonces vamos a estar ahí en Juan 8 del 1 al 11 que es el relato de la mujer adúltera, porque les decía ahorita de que hay encuentros que realmente tuvieron todos los encuentros tuvieron un impacto, la gente que tuvo su encuentro con el Señor, pero este encuentro particular eh, tiene lo suyo, ¿no? Tiene mucha enseñanza, tiene varias cosas que quiero que meditemos hoy, ¿no? Entonces, voy a ir leyendo los versículos, no están ahí, pero si ustedes tienen la Biblia o simplemente oigan. El capítulo 8 de Juan, el capítulo dice a la mujer adúltera, pero la mujer adúltera no arranca con el versículo 1 del capítulo 8,
sino que arranca con el versículo 53 del capítulo 7. El capítulo 7 de Juan termina con aquella historia. ¿Se acuerda que yo les decía que ya había obviamente un plan ahí para tratar del Señor? El Señor ya había cierta molestia en el liderazgo, digamos, espiritual de aquella época, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que ellos habían mandado a unos alguaciles para que capturaran al Señor y todo eso, porque ya le tenían el ojo puesto, ¿no? Y que los alguaciles vinieron y les dijeron que más bien ellos venían eran asombrados de cómo hablaba el Señor y todo. Entonces, todos estos fariseos se enojaron con los alguaciles y le dijeron, pero ustedes también se dejaron engañar, pero ¿qué les pasa? Que yo no sé qué. Bueno, el caso es que dice el versículo 53, y cada uno se fue a su casa, ¿no? Cada uno se fue a su casa. Entonces, ¿qué era lo que se estaba celebrando ahí? Si uno se va un poco más atrás, habla en capítulo 7, verso 10, antes dice que estaban en la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Recuerde que es una de las fiestas que están bien definidas dentro del calendario judío como tal. Y entonces eran tiempos en los cuales la ciudad de Jerusalén pues era muy visitada como tal. Entonces lo que está diciendo ahí el versículo 1 es que ya la noche había terminado y entonces dice que cada uno se fue a su casa, ¿no? Dice ahí, cuando dice cada uno se fue a su casa, ¿de quién está hablando? Pues de los fariseos y todos los que están hablando versículos anteriores, los alguaciles, todo el mundo se fue para su casa, pues, porque ya era de noche, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Dice que el Señor, ¿dónde dormía el Señor? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Están ahí o no? En el con la Monte de familia los de Lázaro. Olivos. No, aquí En dice que se fue al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Él no tenía una casa, ¿no? Ahí dice, todo el mundo se fue a su casa, pero él se fue ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, allá era donde él pasaba la noche, ¿no? Por eso era que él le decía a aquel que lo quería seguir, le dice, bueno, está bien que me quiera seguir, pero acuérdate que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? O sea, él dormía allá en el Monte de los Olivos y todo ese asunto, allá se quedaba, ¿no? Entonces, el versículo 1 habla de eso, ¿no? O sea, la gente se fue para su casa, el Señor se fue para allá. Mire que en Lucas 21:37 dice, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Allá era donde él dormía, pues, donde él pasaba la noche. Versículo 1. Dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Acuérdense que cuando un maestro se sentaba, ¿para qué era? Para enseñar. Para enseñar, ¿no? Entonces, para enseñar. Entonces dice que por la mañana, ¿no? Ahora, imagínate que él volvió otra vez al templo por la mañana, a pesar de que sobre él pesaba, pues, una orden de captura, llamémoslo así. No es que hubiera letreros diciendo se busca, ¿no? Pero acuérdense que en el capítulo 7 está, ya los fariseos habían mandado alguaciles para que lo capturaran. Entonces, realmente sobre el Señor había una orden de que lo buscaran y lo capturaran, ¿no? O sea, pero aún así, él dice que él se fue, y al otro día volvió otra vez al templo a enseñar, a pesar de esas amenazas y de todo eso que pesaba sobre él, ¿no? Entonces, realmente eso no le importaba al Señor, ¿no? Entonces volvió por la mañana al templo y se puso a enseñar. Entonces, versículo 3 4 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces, cuando le trajeron a la mujer, ¿qué estaba haciendo el Señor? Escribiendo en el suelo. No, no, no. Cuando se la trajeron, ¿qué estaba haciendo él? Enseñando. Estaba enseñando. Acuérdate que venimos del versículo anterior, ¿no? Dice que él volvió por la mañana, se sentó y él estaba enseñando, ¿no? Ahí, es que lo que dice Leo de escribir, eso fue ya después cuando ya le dijeron y estaban hablando y pero cuando le trajeron a la mujer, él estaba enseñando, o sea, interrumpieron la enseñanza, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que los escribas y los fariseos eran maestros de la ley, o sea, eran personas, pues que digamos, tenían un interés particular en las escrituras y ellos tenían hasta cierta pasión, una pasión medio loca, pero medio, ¿cómo le podríamos decir? Como medio legalista, puede ser, pero eran apasionados de la ley, de la palabra, ¿no? Entonces, uno podría decir que fariseos y escribas eran lo que les unía, ¿no?
Y si el Señor estaba enseñando, porque el Señor lo que enseñaba era palabra, entonces uno se hace la pregunta por qué interrumpieron la enseñanza, ¿no? O sea, ¿por qué entraron al templo a decir, hey, Señor, aquí traemos a esta mujer? Y digo, si es como que llegue alguien, como que yo esté en media prédica en la iglesia y llegue alguien, o llegue otro pastor, digámoslo así, para que lo podamos igual, que yo esté en media prédica y llegue otro pastor y diga, pastor, quiero hablar con usted, ¿quién es? Que digo, pues si es que estoy en medio de la enseñanza. Se supone que usted también es pastor y usted sabe que el tiempo de la enseñanza es delicado, hay que tener respeto, entonces uno se quedaría por un ladito esperando que el otro termine, ¿no? No, pero esta gente no. El Señor estaba enseñando e inmediatamente interrumpieron la enseñanza para decirle que habían traído una mujer. O sea, ¿por qué lo interrumpieron? Pues la razón es que, acuérdate que ellos estaban enojados. Acuérdate que versículos anteriores ellos habían mandado unos alguaciles a que lo capturaran y como los alguaciles se dejaron convencer también, ellos estaban enojados. Entonces, ellos estaban airados, realmente la ira los carcomía, ¿no? Entonces, ¿y qué era lo que les airaba a ellos? Pues que el Señor cada día había más gente que lo seguía y no encontraban cómo destruirlo, cómo llegarle como tal, y como dice Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ya la palabra quedó a un lado, la ley y todo eso, porque lo que prevalecía para ellos era la ira que tenían, ¿no? Entonces, ya no les importó si interrumpieron el mensaje o no, ni nada de eso. Tampoco era que les preocupara la mujer que llevaban ahí, porque si hay algo que caracterizaba a los fariseos de esa época es que ellos no tenían ningún tipo de compasión ni misericordia por la gente, ¿no? Que varias veces les he dicho que ellos no querían a la gente, ¿no? Porque cuando el Señor sanaba a alguien, en vez de alegrarse por la gente, ellos más bien se airaban más y les daba rabia y trataban más bien a la gente de que no estaban enfermos, que eran mentirosos, pues como tal, ¿no? Entonces, la gente para ellos tenía poco valor, o sea, en especial inclusive la gente que se consideraba pecadora o gente de niveles sociales bajos, por ejemplo, el que era ciego de nacimiento, ¿se acuerda que ellos dijeron que ese no era ciego, que era un farsante, que el paralítico de Bethesda tampoco era paralítico? Entonces, ellos no sentían ni la más mínima alegría por las recuperaciones milagrosas que el Señor hacía, ellos no se alegraban, ellos más bien se enojaban, ¿no? Inclusive cuando el Señor sanó allá, ¿se acuerda alguien en un día de reposo que le dijeron, hey, pero ¿por qué sanas a esa persona si es día de reposo? Eso no se puede hacer. Y entonces el Señor los tiene que cuadrar y decirle, pero ¿acaso el hombre fue hecho para el reposo? Bueno, todo lo que él les enseñó, ¿no? O sea, que si a ustedes se les pierde una oveja en un día de reposo, ¿acaso no van y la traen? Bueno, cosas de esas, porque esta gente no quería, ¿no? Ellos no querían a las personas. A ellos no les preocupaba esta mujer. Ellos lo que querían era utilizar esa situación para, en medio de su ira, ver cómo hacían caer al Señor como tanto. La querían usar como carnada humana para ver cómo podían hacerlo caer, ¿no? Entonces, el caso es ese. Pastor, Bueno, pastor, quería sí, preguntarle esto, ¿por qué dice eso de que iba a tentar al Señor? Porque ellos, ¿qué era lo que querían? ¿Que el Señor apedreara a la mujer o cómo, en qué sentido? vaya vamos, Pau, vaya Ah, vamos. ok. La verdad es que estamos escudriñando versículo por versículo. Pero esa pregunta que hace Pau, para que la tengas ahí presente ahora, ¿no? O sea, básicamente, porque sí, pues, eso que está haciendo Pau es lo que uno debería hacer cada que lee la palabra. Pero ¿por qué? O sea, si ¿por qué? ¿Qué es lo que querían? O sea, y que ellos querían tentar al Señor, pero ¿a qué se refiere con tentar? O sea, ¿acaso Jesús puede ser tentado? ¿Jesús puede ser tentado, sí o no? Fue tentado Sí, por el diablo, dice, sí, en Pero, el pero, desierto. pero, miren la pregunta, ¿puede ser tentado? Sí, Yo creo que no puede ser tentado. Sí, porque Sí, depende, por supuesto. es es que que cien acuérdense por que, ciento, cien por ciento depende, depende. hombre sí, pero cien por De- ciento Dios no. no, ¿Mm? no, Es que bueno, depende del te la pongo de contexto. otra forma, Leo. Pero ¿Dios no puede ser cayó en la tentado? tentación. ¿Dios Sí puede ser puede ser tentado o no? sí, pero no cayó en la Pero dice tentación. que Dios no tienta a nadie, que él no puede ser Pero es tentado. que depende del significado de tentar, ¿no? Porque tentar es poner a prueba. Entonces, cuando una persona dice, Señor, si tú de verdad existes, dame este empleo y entonces yo voy a creer en ti. Eso es tentar a Dios, eso es como ponerlo a prueba. Por eso es que dice que uno no debería tentar a Dios, pero uno lo puede tentar, pero no debería. ¿Entiendes? Entonces, esta gente le trajo a esa mujer, ahora que Paola habla de eso,
para tentar al Señor. Dice, ¿y a qué se refiere con eso? Para que, no, era para ponerlo a prueba, ¿no? Para ver qué era lo que iba a hacer, qué es lo que vamos a ver ahorita, ¿te acuerdas la pregunta de Paola? Entonces, el tema aquí es que ellos no les interesaba esa mujer, ¿no? Querían usarla como carne de cañón, digamos así. Entonces, el Señor estaba enseñando, vinieron ellos, interrumpieron la enseñanza para decirle que habían traído una mujer que la habían encontrado en el acto de adulterio, entonces, que qué decía él, ¿no? Entonces, versículos 5 y 6 dice, entonces ellos vinieron y le dijeron que la mujer había sido sorprendida en el acto, ¿no? Dice, y en la ley que nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Eso es lo que él estaba ahí, ¿no? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra escribía en el suelo, ¿no? Entonces, esta gente, ellos tenían un tribunal para juicios, ¿no? Ellos tenían gente dentro del mismo Sanedrín, tenían un tribunal que se encargaba de juzgar todos esos casos, ¿no? Pero ellos dijeron, no, llévesela al maestro, a ver qué es lo que dice, porque estaban tentándolo. Acuérdate de tentar, no para pecar, no para que pecara, no era para poner, tentar es para poner a prueba, ¿no? Básicamente la tentación es eso. Que es lo mismo de cuando el Señor fue tentado en el desierto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de tentación? No era para ver si pecaba o no, sino era como para ponerlo a prueba, o sea, básicamente porque Dios no puede pecar o Jesús no puede pecar. Entonces, claro, ellos ya tenían un tribunal para juicios, ellos ya sabían qué era lo que había que hacer en ese tipo de casos. Entonces, ¿para qué le iban a preguntar al Señor si ellos ya no eran de seguro que no era el primer caso que tenían pues de adulterio, ya de seguro hubieran juzgado otro, ¿no? Eso es exactamente como la gente que le dice a uno, pastor, viera que es que Dios me dijo que esto y esto y esto y esto, ¿usted qué piensa? Le digo, no, pues ¿qué voy a pensar yo si ya Dios te lo dijo? O sea, ¿para qué me preguntas a mí? ¿Me entiendes? Entonces es lo mismo. Esta gente, llévensela al maestro sabiendo que ellos saben o ya tenían un tribunal que se encargaba de eso, ¿no? Pero es que, acuérdense, los fariseos lo que buscaban era básicamente tratar de acorralar al Señor. Imaginen, imaginen lo que hablábamos ahora de que si esta gente hubieran tenido la sabiduría realmente, jamás hubieran caído en eso, ¿no? Tratar de ir a acorralar al Señor, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque le llevan a la mujer y le decían, mira, esta mujer fue sorprendida en adulterio, entonces, ¿qué hacemos? Ellos decían, bueno, ellos entre sus cosas como que pensando decían, bueno, aquí sí lo vamos a hacer caer, porque si él dice que la apedreen, ¿dónde queda toda la misericordia que él ha estado hablando y que amados los unos a los otros y perdonados ¿dónde está la misericordia? Entonces, por ese lado cae. Ahora, si él dice que no la apedreen, ¿dónde está la justicia? Porque la ley de Moisés dice que eso, entonces está violando la ley. Entonces, por cualquiera de los dos lados lo vamos a hacer caer. Ese era a eso se refiere cuando lo que decía que lo estaban tentando, es decir, lo estaban poniendo a prueba, ¿no? Entonces, lo que estaban era tratando de decir, bueno, vamos a acorralarlo para desacreditarlo delante de la gente o para acusarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a primar en él? ¿La misericordia o la justicia? Una de las dos, pero las dos no pueden ser. Y si actúa en misericordia, va a dejar a un lado la justicia, y si actúa en justicia, va a dejar a un lado la misericordia. Entonces, no, aquí ya lo tenemos listo, probablemente decían ellos, ¿no? Pero bueno. Ellos esperaban, obviamente, que el Señor mostrara lo que les decía la misericordia para con ella, pero si lo hacía, se ponía en contra de la ley de Moisés, que era lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces, aquí también hay algo bien particular. Mire que ellos dicen, porque es que dice en la ley que mandó Moisés, dice que esta mujer hay que apedrearla, ¿no? Entonces, el pueblo, la gente que estaba escuchando es el liderazgo cristiano pues escuchaban muy de lo que ellos decían sin cuestionar nada, ¿no? Decían, no, es que la ley dice que hay que apedrearla. Y entonces todo el mundo ya tenía la piedra en la mano, ¿no? Pero nadie se preocupaba por decir, bueno, esta gente dice que eso dice la ley, pero ¿realmente eso dirá la ley? ¿Qué decía la ley? Bueno, aquí está lo que dice la ley. La ley en Deuteronomio 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿no? Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirá. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer. Entonces, ¿qué era lo que decía la ley?
¿Qué decía la ley? Que ambos morirán. Ambos, ¿no? Ambos morirán. Entonces, la gente está diciendo, ella se llena y dice, es que la ley dice esto, dice, algún abogado o algo podría decirle, no, no, un momento, la ley no dice eso, ¿no? Entonces, parecía, ¿no? Parecía que los escribas y los fariseos habían preparado muy bien su trampa con mucha precisión, pero bueno, ellos no sabían que estaban era tratando con el mismísimo Hijo de Dios, ¿no? Entonces, dice ahí lo que estamos hablando, que el Señor escribía en el suelo, ¿no? ¿Qué estaba escribiendo él en el suelo? ¿No dice? Yo me imagino que lo que enseñaban, Paola ha usado un buen concepto, ¿no? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo Paola? lo que él enseñaba, lo Pero que él antes estaba de, enseñando. pero antes de eso, ¿qué dijiste? Yo me Yo creo. imagino. Eso, yo me imagino, yo creo. Hay una cantidad de supuestos y les voy a poner esa tarea, busquen en internet cuando puedan. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? Ustedes se van a dar cuenta una cantidad de supuestos que es que estaba escribiendo la creación del mundo, que estaba escribiendo yo no sé qué, que está... Bueno, hay una cantidad de cosas, pero la realidad es que la Biblia no dice que está escribiendo. ¿Cierto es sí? Y lo más probable es yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno está sin hacer nada o esperando que pase un tiempo que uno se pone a ver garabatos. ¿O no han visto cuando uno está aburrido en una clase en el colegio o algo, que uno se Amén. podría rayar un cuaderno y hacía una cantidad de rayas y como esperando que pase el tiempo, ¿o no? Entonces, no hay claridad exactamente qué es lo que él está escribiendo ahí. Lo más probable es que estaba dejando que pasara el tiempo esperando a ver qué es lo que ellos le estaban diciendo ahí, ¿no? Le puso ahí como a entretenerse, pero no dice la Biblia qué está escribiendo. Entonces hay una cantidad de historias ahí, pero eso es como lo menos importante de la enseñanza, ¿no? Entonces dice, bueno, versículo 6 termina en que él estaba escribiendo en tierra, dice versículo 7 y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, pues el que esté de vosotros sin pecado, pues que sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿no? Entonces, básicamente al Señor lo lleva, digamos, a la mujer le llevaron a esa mujer para ponerlo a él en el plan de juez, ¿cierto de sí? Pero el Señor básicamente, no, digo, se rehusó a servirles de juez en ese caso porque él sabía realmente cuál era la intención que esta gente, ¿no? Entonces, él tomó la iniciativa y más bien les devolvió la pelota a ellos, ¿no? Pero poniéndolos a cuestionarse o por lo menos dándoles unas pinceladas de cómo debería ser un juicio. Cuando él les dice a ellos, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es como dándoles a ellos unas pinceladas o unas directrices de lo que debería ser un juicio, ¿no? Primero que todo, dentro de un juicio, para que alguien pueda juzgar, es necesario que aquellos que están acusando por lo menos también sean inocentes, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Porque había un problema con los judíos, ¿no? Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar castigos a otros. Esa era una realidad de ellos. Eran buenísimos para señalar y aquí, allá y lo de este y lo otro. Pero en este caso en particular el Señor dijo, bueno, ustedes quieren juzgar, quieren, digamos, por lo menos levantar el dedo acusador, entonces examínense en primero ustedes, ¿no? O sea, en un juicio es necesario que aquel que acusa, por lo menos, no sea culpable, ¿no? O sea, por eso en varios pasajes de la Biblia dice que no hay que juzgar, hay de ti que acusas o juzgas, digámoslo así, cuando tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es necesario en un juicio que aquellos que acusan pues sean inocentes, ¿no? Porque pues si son tan culpables como eso, pues nada que ver, ¿no? Entonces el Señor lo que quería enseñarles a ellos básicamente es que así como es importante la culpabilidad del acusado, pues también aquellos que están acusando pues sean digamos, libres de mancha, por lo menos, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿será que aquellos que estaban en plan de acusación eran libres de pecado? O sea, cuando el Señor sabía que toda esa gente respiraba odio contra él, ¿no? Y que ellos no veían cómo matarlo, que en sus corazones realmente lo que querían en el fondo era desaparecer al Señor. El Señor sabía eso, ¿no? Por eso los puso a autoexaminarse, ¿no? A ver cómo andaban cada uno de ellos, ¿no? Entonces, partamos de ese primer hecho en un juicio, es necesario que los que acusan pues sean inocentes. Otro punto importante es que cuando se hace un juicio, digámoslo así, se debe juzgar sin acepción de personas.
la ley de Moisés, como lo acabamos de leer ahorita, habla de que se debía juzgar tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Los dos. Porque si a la mujer la agarraron en adulterio, no fue sola, ¿no? O sea, tiene que haber sido con alguien más. Entonces, en este caso en particular, ellos están haciendo asesión de personas, ¿no? Porque estaban juzgando a la mujer, pero ¿qué pasó con el hombre? ¿No era el hombre igualmente culpable? Entonces, primero, obviamente, acuérdense, los que acusan deben ser inocentes, no deben tener cargos de conciencia. Segundo, los juicios no pueden ser selectivos. En este caso eran muy selectivos hacia la mujer. ¿Y qué pasó con el hombre? Eh, Estaban siendo muy estrictos con ella y muy permisivos con el hombre, o sea, cuando los dos habían cometido el mismo pecado. Entonces, segundo, sin asesión. Y el tercero es que ellos tuvieran en cuenta claramente que en el juicio divino todos vamos a ser juzgados, ¿no? Judíos y no judíos. Pero los judíos, acuérdense que varias veces lo hemos hablado, de que ellos como se creen linaje de Abraham y todo eso, creen que no van a ser juzgados, pero hay la certeza de que ellos también van a ser juzgados, ¿no? Primero de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, esas tres cosas, solamente con esa frase que dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí hizo énfasis en estas tres cosas, ¿no? Que uno, si quiere acusar, que primero uno se ponga las barbas en remojo y uno se examine si realmente uno es inocente o no. Segundo, no puede ser selectivo a la hora de juzgar. Y tercero es que entendamos y sepamos que el juicio, ya hablando del juicio divino, va a ser para todos, ¿no? Ahí no va a haber ningún tipo de excepción de personas. Entonces el Señor les dijo eso y como dice ahí, les devolvió a ellos el chicharrón, digámoslo así, y dice que siguió escribiendo en el suelo. Entonces el versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿no? Entonces, como dice, los dejó a solos a ellos con su conciencia. ¿Por qué creen ustedes que empezaron a salir comenzando de los más viejos hasta los postreros? ¿Por qué? Porque los más viejos tenían más pecado, seguro. ¿Y por qué probablemente los más viejos tenían más pecados? Y Por ser más por el viejos. tiempo. Por el tiempo de vida, ¿sí? Entre más vida vive uno, entre más experiencia tiene uno, pues más probabilidades hay de pecar, ¿no? Como tal. Entonces, él los dejó ahí a su conciencia. Bueno, esto que está ahí nos enseña mucho lo que es el poder de la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia es tremenda. Por eso es que dice que cuando uno duerme tranquilo, que lo mejor para dormir la mejor almohada es una buena conciencia, ¿no? Porque realmente una mala conciencia sí es algo que amarga, que es algo que inquieta como tal, ¿no? Entonces, pues, y por eso es que el Señor sabía que esta gente tenía información como tal, ellos conocían así. Y entonces, esa información que uno maneja, digámoslo, y en este caso esa gente que eran conocedores de la ley, eh, eso, por lo menos a ellos les ayudó a entender su propia culpabilidad, ¿no? Su propia culpabilidad, porque al final el Señor, siendo confrontados con lo que el Señor les dijo, acuerden que ellos, esa historia la conocemos mucho, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, entonces cada uno comenzó a irse desde los más viejos a los más jóvenes, y el hecho de que empezaron a irse es porque realmente se autoevaluaron y entendieron que ellos no tenían, ellos también tenían cola que les majara, como dicen por ahí popularmente, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Después dice el versículo 10 dice, entonces enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué el Señor no la condenó? Porque estamos de acuerdo que ella era culpable, ¿no? O sea, ella tenía, digamos, no la habían llevado ahí gratis, ni mucho menos, algo algo de verdad había en aquello, pero ¿por qué el Señor no la condenó? No había quien la acusara, aunque él sabía que era culpable. Porque estaba primero la misericordia que el juicio.
Yo creo que porque sabía que ella estaba arrepentida. Bueno, ella no se había arrepentido todavía, Pau, porque ella no ha dicho nada, ¿no? El Señor nada más le preguntó, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Le dijo, no hay ninguno te condena. Y dijo, no, no, Señor. Entonces Jesús le dijo, bueno, yo tampoco. Entonces, bueno, por lo menos no se muestra ahí que se haya arrepentido. Entonces, ¿por qué el Señor no la condenó? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Porque acuérdense que en la primera venida, ¿a qué vino el Señor? A salvar lo que se había perdido. A rescatar, ¿no? Él no vino, él no vino a condenar. Ya cuando él venga la segunda vez, ahí sí ya viene a juicio, ¿no? Ahí sí ya no, ella no va a venir a rescatar a nadie, ¿no? Ya el que es y el que no, no. Entonces, la intencionalidad de Dios, acuérdense, la intencionalidad de Dios en esta primera venida es primero que nadie se pierda, o sea, es perdonar, ¿no? Entonces, la mujer realmente en ningún momento dijo, Señor, es mentira, esta gente me está calumniando, me agarraron, me están confundiendo, o como dicen muchas hoy en día, no es lo que parece, no es lo que parece, que dicen algunas, ¿no? O algunos. Entonces, ella no se excusó, realmente ella ni intentó justificarse diciendo, pero hay gente que es peor que yo. No, no, ella sabía que era culpable. Ella sabía lo que había hecho como tal. Y realmente cuando el Señor digamos, cuando el Señor le dijo a los otros que la piedra y todo eso, ellos movidos a su conciencia se fueron. Esta mujer, pues también, digamos, todos tenemos una conciencia, todos sabemos que lo que hacemos si es bueno o es malo, ¿no? Entonces, ella obviamente, aunque no se menciona ahí que haya pedido perdón y todo eso, pero por lo menos no se excusó, digámoslo, como pueden hacer muchas cosas, y el no excusarse a la larga en una acusación, pues es indirectamente reconocer la culpa como tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos lo que en eso se vio lo que estamos hablando ahora, el propósito por el cual el Señor vino. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el Señor no vino a condenar, el Señor vino a qué? A rescatar, ¿no? A que la gente proceda al arrepentimiento. Entonces, ¿no? Que es lo mismo como cuando, ¿te acuerdas, no? Que hay una historia ahí de un pueblo que el Señor iba con los discípulos y ellos no quisieron prestarle algo al Señor, entonces los discípulos le decían, Señor, ¿por qué no mandas que venga fuego del cielo y los consuma? El Señor dijo, es que ustedes no han entendido, o sea, yo no he venido a destruir ni nada de eso, yo vine a recuperar lo que se había perdido, a rescatar almas como tal. Entonces, a eso es que vino el Señor. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, hay que notar ahí la misericordia del Señor, ¿no? O sea, entonces uno dice, pastor, pero entonces, a ver, usted me nos habló ahora de misericordia y justicia, que si él hacía misericordia, dejaba a un lado la justicia y que hacía la justicia, dejaba la misericordia. Entonces, bueno, obviamente se notó la misericordia del Señor ahí, ¿no? Estamos claros que estamos viendo la misericordia de él en el sentido de que cuando le dice a la mujer, bueno, no hay nadie que te condene, yo tampoco te condeno, ¿no? Entonces una idea, ¿y dónde está la justicia? Bueno, la justicia es, generalmente, ¿cuándo creen ustedes que uno dice, es que se hizo justicia? O sea, por ejemplo, cuando alguien mata a una persona y lo capturan y todo eso, entonces se le hace un juicio, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento uno dice, eh, sí, es que ya la persona que mataron se hizo justicia? ¿En qué momento? Cuando lo condenan, Sí, cuando lo condenan o cuando le dicen cuál es el precio que tiene que pagar por el crimen, ¿cierto? Sí, o sea, la sentencia, digámoslo así. Entonces, cuando se paga el precio, se hace justicia, como uno diría ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios aquí? Bueno, vamos a ver ahora, o cuál es antes de llegar allá, o lo que dice ahí, cuánto le costó, porque él no condenó a la mujer, pero cuál fue el precio que tuvo que pagar ella, cuál es el precio, Que ¿cuál no creen tiene, ustedes? que no tiene que pecar más, porque si pecas como si no se, como si siguiera haciendo lo mismo. Exacto, ese es el precio, ¿no? Cuando el Señor le dijo, vete y no peques más, ¿no? Entonces ahí está el propósito, el propósito de todo eso es ese, no peques más, ¿no? Ahora, cuando el Señor le dice a la mujer, vete y no peques más, ¿qué implicaba para ella eso? Y esfuerzo. Vivir en santidad, cambiar de vida. Exacto, Lady. Ella tenía que caminar en santidad, ¿no?
sea, claro, a uno le dicen, hey, deje de pecar, eso automático. Acuérdate que hay dos formas de caminar, o usted camina en santidad o camina pecando, ¿no? Si usted le dicen, hey, no peques más, automáticamente está diciendo, deja eso y comienza a caminar en santidad, ¿no? Pero las dos cosas son totalmente excluyentes, ¿no? Nadie puede decir que vive en santidad, pero practica pecado, jamás, eso no existe, ¿no? Entonces, eso de caminar en santidad es todo un proceso, ¿no? O sea, que va implícito dentro de lo que es el proceso de restauración como tal, ¿no? Uno le entrega su vida al Señor, y empieza un proceso de restauración y a medida en que el proceso de restauración va avanzando, pues uno comienza a llevar una vida en santidad, ¿no? O sea, caminar en santidad, irse apartando, eh, ir retornando a cosas que uno de lo que uno era antes, o sea, acuerda que restaurar es poner las cosas como en su lugar de origen o en su estado de origen, ¿no? Entonces, en línea a esto, que fue el precio que la mujer pagó, vete y no peques más, es decir, comienza a caminar en santidad, o sea, cambia de vida, ¿no? Entonces, comienza a caminar por otra senda, comienza a andar en otros caminos, comienza a dar otras pisadas diferentes. Entonces, hay un interés particular de que nosotros caminemos por esa senda de la santidad, ¿no? Entonces, rápidamente unas pinceladas de esto, esto ya ustedes lo manejan. Eh, Dios nos pide que seamos santos, o sea, uno dice, ¿será que hay mucha gente que cree que eso no es posible, pero claro que es posible, si no el Señor no nos lo pidiera, ¿no? Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿no? Eso es, digamos, un ejemplo de un versículo donde dice que lo podemos hacer. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, cuando dice ahí participantes de la naturaleza divina, obviamente el Señor nos hace copartícipes de su naturaleza. ¿Y cómo es la naturaleza del Señor? Divina. Sí, pero en ligado a lo que estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Santa. Santa. La naturaleza del Señor es santa y si Él nos hace copartícipes de su naturaleza es porque nosotros podemos ser santos, ¿no? Nada más para que veamos dos, porque mucha gente cree que eso no es posible, que la santidad es un mito, ¿no? ¿Quién nos santifica? Obviamente el que nos santifica es Dios. Hay varios versículos que están en eso, pero la santidad se mueve en dos dimensiones. Primero, obviamente, la santidad de Dios, que Él es el que nos hace copartícipes de su santidad. Él es el que nos santifica y todo eso, porque en el momento en que una persona le entrega su vida al Señor, cambia de naturaleza. Pasamos de una naturaleza adánica a una naturaleza celestial o divina como tal. Y por eso se aplica en Juan 1:12 que dice que a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y que nosotros que en algún tiempo digamos, vivíamos en pecado y todo eso, pues el Señor nos ha lavado y nos ha santificado, ¿no? Entonces, ¿quién nos santifica? Dios, es una realidad, la santidad viene de Dios como tal, esa es la primera dimensión. Y hay varios versículos en el Antiguo Testamento donde se habla cómo Dios santificaba a su pueblo. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, una persona santa es aquella que ha sido separada para Dios porque Él es el que nos santifica, ¿no? Con su presencia. Deuteronomio dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿quién nos santifica? Dios. Esa es la primera dimensión en la que se mueve la santidad de Dios, eh, por medio de Cristo y todo eso, ¿no? Y lo otro es la santidad de los santos. O sea, Dios nos santifica, está bien, pero después viene la santidad nuestra, que es la que nosotros tenemos que mantener, conservar, fortalecer, separarnos cada vez más de las cosas que no son de Dios, y eso en otras palabras es el camino de la santidad, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que un proceso, es un estilo de vida y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el segundo camino, el segundo carril de la santidad. La primera que viene de Dios nos santifica,
¿Está bien? Y la segunda idea, ya habiéndola recibido, es una responsabilidad personal el mantenernos santos como tal, y para eso tenemos que santificar nuestra mente, tenemos que santificar nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser santificados en nuestro diario vivir? Pues por medio de la palabra, ¿no? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo, porque en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, en esas dos líneas se mueve el tema de la santidad, ¿no? Entonces, ahora, llevar una vida de santidad es el fruto de un proceso de restauración, como les decía ahorita, ¿no? En el momento en que uno entra en un proceso de restauración, pues el fruto de ese proceso, digámoslo, o los resultados visibles de ese proceso es que uno lleva una vida en santidad, ¿no? Entonces la restauración y la santidad van de la mano, ambas con un objetivo claro y es que uno pueda al final alcanzar la vida eterna o ser salvo, ¿no? Y bueno, la restauración viene acompañada de privilegios, ¿se acuerdan de lo que le dijo el Señor a Jeremías, si tú te conviertes, yo te restauro y entonces delante de mí estarás, o sea, es decir, siempre en su presencia, habitando obviamente bajo la sombra del Señor, podremos sacar o entresacar lo más precioso de nosotros, eso es parte de la restauración. El Señor decía, serás como mi boca, es decir, nosotros podemos representar a Dios en la medida en que entremos en un proceso de restauración, comencemos a caminar en santidad, podemos representar a Dios perfectamente, seremos su imagen, su reflejo, que la gente pueda ver en nosotros a ese Cristo, a ese Dios del cual se le predica, que podamos ser dignos vasos en el cual podemos llevar la esencia de su perfume a donde vayamos, todo eso, ¿no? Y entonces le decía el Señor también a Jeremías, pero la idea es que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿no? Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que hay que transformarse, ¿no? Para que por medio de renovando nuestra manera de pensar, nosotros podamos saber y comprobar, ¿no? Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Pastor, Entonces, ajá, sí. una pregunta. Eh, en Segunda de Corintios 6, sé que somos templo del Dios viviente. Hay un pedazo que dice, como estamos hablando de la santidad, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Pero acá, por acá abajito dice que no nos, que ni o sea, que no andemos ni siquiera entre ellos para poder ser bendecidos. O sea, y digamos con las personas del común, del trabajo y eso. O sea, yo por lo menos acá no conozco ningún cristiano real. Entonces ahí como, digamos, uno se relaciona con la gente. O sea, yo me hablo con las personas y todo, Segunda de pero Corintios, ¿qué? Nada más para leer el contexto. 6:14 al 18 bueno, ahí dice que Ujú, ujú. estamos en un yugo desigual ni en pareja, ni aquí dice así, mire. Ay, perdón. No, Ok, no, pero, pero, pero es el que yugo. también acuérdate, Lady, que hay otro versículo donde el Señor cuando ora por los discípulos les dice, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros estamos en un sistema en el que digamos, es como muy fantasioso creer que solo vamos a poder convivir con gente que es cristiana y que no nos vamos a relacionar con... Yo trabajo con gente que no es cristiana también y es más, tengo personas conocidas con las que uno tiene relación que no son, es más, hay familia que no es cristiana y uno se relaciona, ¿no? Entonces, cuando habla aquí dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con... Acuérdate que el yugo, cuando uno habla de yugo, está hablando ya de algo que lo ata a uno a alguien, ¿no? Como tal, ¿no? Pero obviamente el compartir con compañeros de trabajo, con eso, no es que uno esté enyugado con ellos, ¿no? Ni mucho menos. Pedacito de aquí abajo nomás que yo tenía la duda que dice acá. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, hasta ahí. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y Ujú, ellos son mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ese es el ujú. pensamiento que yo digo que él como que dice que más bien no nos metamos con ellos. Bueno, obviamente hay que saber exactamente el contexto de lo que el Señor está hablando aquí. Por ejemplo,
está hablando de viviendo por la fe, está hablando del ministerio de la reconciliación como tal. Pero cuando él habla ahí porque está hablando de la parte déjame ver si está hablando de idolatría, no. Yo recibiré, ¿no? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque mira que habla de ídolos como tal. O sea, definitivamente sí hay dos, digamos, siempre se hace énfasis en lo que es de Dios y lo que no es de Dios como tal, ¿no? Es lo mismo, digamos, lo que cuando el Señor dice que si alguno viene con una doctrina que no es de Cristo, no lo recibáis en casa, ni todo ese asunto, porque os hacéis partícipes de yo no sé qué, ¿no? Entonces, no es que esté diciendo Lady ahí, obviamente, que uno tiene que aislarse de la gente que no es cristiana, ¿no? Porque tenemos que convivir, eso es una realidad. Pero no entrar ahí, porque cuando él habla ahí, digamos, dice, no toquéis lo inmundo y yo recibiré. O sea, ya es entrar como en otras cosas, ya porque está hablando de prácticas que no tienen nada que ver, y está hablando de la luz y las tinieblas, y está hablando del creyente con el incrédulo. O sea, está hablando del justo y el injusto, está hablando del pecador con el que no es pecador, del pío con el impío. O sea, hay dos cosas que hay que separar siempre, que hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Entonces, en la medida de lo posible, o sea, uno no va a decir que no se va a relacionar con gente que no sea cristiana, pero hay de relaciones a relaciones, insisto en eso, ¿no? O sea, no es lo mismo una relación así superficial y que uno ese, allá entrar, cuando habla de yugo, ya entrar es en una relación más cercana, más directa, más inclusive de inclinar sentimientos, inclusive de entablar relaciones como tal, o inclusive de hacer negocios o cosas que a uno lo yuguen, ¿no? O sea, no debería uno entrar en ese tipo ya de cosas, ¿no? Ahora, si tú me dices a mí, pero es que si yo tengo un negocio o yo voy a hacer un negocio, o voy a poner digamos, voy a montar un negocio con alguien que no es cristiano, pues realmente lo que la palabra aconseja es que uno no debería hacerlo, ¿no? Porque es un yugo desigual y uno puede esperar cualquier cosa de alguien que no sea cristiano, ¿verdad? Porque si no hay temor de Dios y todo eso, pues cualquier cosa se puede esperar, ¿no? Pero cuando habla ahí de salir de ellos, de medio de ellos y apartados, dice el Señor, pues cuando dice salir de ellos no es que uno se va a aislar totalmente, sino trata de no relacionarte con ellos, ¿no? Que era lo mismo que el Señor le decía al pueblo de Israel cuando iban a ir a la tierra prometida, no se mezclen, o sea, pero cuando decía no se mezclen, no quiere decir que no convivan ahí, porque iban a haber pueblos extranjeros como tales, no se mezclen, no entren ya, no se casen los hijos con ellas, no hagan sus prácticas, no aprendan esas cosas, porque hay de relaciones a relaciones. O sea, no es que está hablando Lady ahí de que uno tiene que aislarse, ni mucho menos, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso o alguien quiere aportar algo más sobre ese tema. Pastor, Ajá. es que hay un versículo, está en 1 Corintios 7, 10 al 12, dice, pero a los que estén unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, que ese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Está en Ujú. 1 Corintios 7, del 10 al 15. ¿Pero qué entiendes tú en eso que leíste? De que, digamos, si hay algunas personas que acepta a Cristo y que el esposo o la esposa no es de Cristo, no tiene que abandonarlo, digámoslo así. No quiere decir que, digamos, que tiene uno que abandonar a la esposa o al esposo si aceptó a Jesús, digamos. Si la otra persona, digamos, lo lleva a uno a pecar, pues ahí sí uno debería de tomar una decisión. Pero si uno, digamos, vive en santidad y
digamos, la otra persona, pues está con uno y consiente vivir con uno en matrimonio, y pues no debería uno de separarse de la persona. Pero ojo No que está sé. hablando de que si son casados, ¿no? O sea, que si Ajá. ya hay matrimonio de por medio como tal. Porque también la Biblia recomienda es que no se unan en yugo desigual, pero si ya hay un yugo desigual porque alguna de las dos personas se volvió creyente y todo eso, y también hay algo importante lo que dice ahí, es que si el marido lo consiente, ¿no? Porque hay mujeres, digamos, hay mujeres que, digamos que una mujer le entrega su vida al Señor, pero el marido no la deja ni ir a la iglesia, no la deja acá, no la deja allá, no la deja ni leer la Biblia, no la deja allá. Eso es algo que hay que pensarlo también, hay que meditarlo. ¿Sí me entiende? Porque ahí habla muy clarito de que, déjame ver dónde es que está, creo que habla de que si el marido lo consiente. Ah, bueno, si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es decir, el marido por lo menos es consciente de que ella le ha entregado su vida al Señor y que ella va a ir a la iglesia, que ella se va a guardar de ciertas cosas y todo eso, porque hemos visto casos de mujeres que son cristianas y viven, digamos, como los maridos no son cristianos, pero ellos no es ningún problema, ¿me entiende? Entonces lo que aconseja la palabra ahí es, no lo abandone, y cuando dice que que la mujer santifica al marido, no es porque él va a vivir de la santidad de ella, sino que por el testimonio de ella hay muchas probabilidades de que ese marido algún día venga a los pies de Cristo. Y yo les puedo contar el testimonio mío. O sea, la que primero fue a los pies del Señor o la que primero empezó a ir a la iglesia fue mi esposa. Y yo seguía siendo católico y todo eso, y yo me resistía a ciertas cosas, pero después viéndola a ella metida y y Paola que estaba pequeñita en la iglesia, entonces ya uno como que va asimilando ciertas cosas y vea dónde estamos ahora. Entonces, no es que uno coma de la santidad de ella o al revés, sino que el testimonio, la santidad de ella, la consagración de ella puede llevar al marido a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, por eso no lo abandone. Pero estamos hablando de matrimonio, ¿no? Digamos, ya si no hay una relación de matrimonio de por medio, la recomendación de la palabra es no se unan en yugos desiguales. Pero ligando esto que está diciendo Leo aquí con lo que decía Lady ahora es, eh, aunque eso es una relación de matrimonio, obviamente no es comparable con toda la gente con la que uno convive, uno tiene que ser selectivo con la gente en la que se mueve o la gente con la que se enyuga, la gente con la que se relaciona, ¿no? Pero volviendo a lo que leía Lady ahora de que salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis el mundo y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos, y dice el Señor Todopoderoso. Esa es la recomendación de siempre el Señor. Realmente que uno sea selectivo donde se mueve y que uno, digamos, el ejemplo que siempre le dan a uno de las águilas, ¿no? Las águilas se rodean de águilas, no de gallinas, ni mucho menos. Entonces sería el mundo ideal, Lady, que uno se rodeara de gente cristiana y que en el trabajo el jefe sea cristiano, los compañeros sean cristianos, en el colegio todos sean cristianos. Eso sería el mundo ideal, pero no va a ser así. Entonces, a raíz de eso, el Señor cuando oraba por los discípulos les decía eso que les dije ahorita, ¿no? Les decía, bueno, yo oro por ellos, pero no te pido que los quites del mundo, ¿no? Porque pues están aquí, ¿qué tienen que hacer? Lo único que te pido es que los guardes de todo mal, ¿no? Entonces, a eso, por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí de los beneficios o los privilegios de la restauración, ¿no? Que le permite a uno estar delante del Señor, sacar lo mejor de uno, ser la boca del Señor, poder representarlo, que uno se pueda convertir, que la gente por medio del cambio que vean uno puedan convertirse a uno y no uno a ellos. Y lo mejor es lo que le dijo él en Jeremías 15:20 cuando le dice, te pondré como muro, no te vencerán y yo estoy contigo y te libraré de la mano de los malos. Entonces, todo eso es muy bonito, todo eso está bien, pero obviamente el Señor se lo dijo a Jeremías, todo eso está bien, sí, pero eso sí te conviertes. Es decir, si te arrepientes, si vienes a mí y permites que yo te restaure, ¿no? Entonces, siempre hay una decisión. De parte de Dios no hay problema. Recuerda, todo eso que está aquí, todo eso que ustedes están viendo ahí, es lo que hablábamos ahorita de que son cosas que Dios tiene predestinadas, ¿no? Eso ya está definido. Toda persona que le entregue su vida al Señor y que entre en un proceso de restauración puede disfrutar de eso, porque eso ya está predestinado, ¿no? Pero obviamente depende de una decisión personal. Entonces, bueno, al final el precio que la mujer tuvo que pagar fue cuando el Señor le dijo, vete, ¿no? Ahora que él le dijo, vete y no peques más, pero le dijo, vete. Ese vete
eh, pues equivale como, bueno, cuando uno le dicen vete, es como tienes que irte de aquí, ¿no? O huye de esa situación. Digámoslo, el vete y no peque más es, bueno, estás en una situación ahí donde estuvo a punto de ser apedreada por una mala decisión, por lo que sea, entonces el Señor le dice, vete, es decir, sal de ahí, o sea, salte de esa situación que te puso en peligro y no vuelvas a caer ahí, por eso le dijo, no, no peques más, ¿no? Que fue algo parecido a lo que Pablo le decía a Timoteo allá en Timoteo 6 versículo 11 cuando le decías, decía, tú, hombre de Dios, huye de esas cosas, ¿no? Porque había una cantidad de cosas que, de las cuales Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, que había muchas personas que se habían inclinado por fornicación, o que habían caído, digámoslo así, y por la avaricia, por la codicia, por todas esas cosas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, huye de esas cosas, que es lo mismo que decir, vete, ¿no? O sea, sal de ahí, o sea, no, ni te acerques por allá, no convivas con eso. El sabio ve el peligro y huye, se aparta, ¿no? Lo mismo que le pasó a José con la esposa de Potifar, ¿no? Bueno, de hecho ahí está el ejemplo que lo tenía puesto. Entonces, hay varias cosas ahí, ¿no? Por tanto, amado mío, huid de la idolatría, ejemplos que Pablo le da a la iglesia de cosas que hay que huir. Huye de la idolatría, huye de las pasiones juveniles, le decía a Timoteo. ¿Cómo huir? Bueno, lo que vimos ahora ya, sin mirar hacia atrás, que hablamos allá. Entonces, al final, podemos resumir esta historia que hemos leído de esta mujer. Entendamos siempre, ¿no? La intencionalidad de Dios. O sea, todo parte con una intención. La intencionalidad del Señor cuando vino fue perdonar, o sea, no condenar. Por eso él le dijo a la mujer, yo no te condeno, ¿no? No hay nadie que te condene, yo tampoco. ¿Por qué? Porque esa fue la intencionalidad de él al venir. La intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, acuérdense, entonces perdonar. La gente procede al arrepentimiento, pero también con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? No pecar, ¿no? Porque esa es la realidad. O sea, aquí no se trata de que el Señor venga a rescatar, a perdonar y que la gente siga haciendo lo que siempre han hecho. No, aquí es, te rescato, te perdono, pero eso sí, ya no peques. O sea, deja ya eso, comienza a caminar en santidad. Esa es la realidad, ¿no? Y al final el precio que hay que pagar, ¿cuál es? Eh, y cuando dijo vete, es el irse, el abandonar las cosas que uno está haciendo, el emprender un cambio de vida, el empezar a caminar diferente, el empezar a pensar diferente, el empezar a mirar diferente. En la medida en que uno mire diferente, piense diferente, sienta diferente, o sea, indiscutiblemente uno va a empezar a caminar diferente, ¿no? Entonces, en eso se resume esto de esta mujer que tuvo su encuentro personal con el Señor, un encuentro bastante particular porque ni él la buscó a ella, ni ella lo buscó a él, sino que fueron otras personas las que lo llevaron ahí, pero al final el efecto fue el mismo, ¿no? Hubo un impacto, hubo un propósito, hubo una intencionalidad y al final hubo un precio que pagar que ahora sí dirán, pastor, y le costó a ella, le costó a ella dejar esa vida que llevaba, ¿ustedes qué dicen? ¿Le costó o no le costó? ¿Fue difícil para ella? Bien, es que si se arrepintió, no, pero si no se arrepintió, seguramente sí, porque de no Ahora, sé, ¿ella le hizo caso a ella al Señor o no? No, no sé, es que no dice No que le hizo sabemos, caso. no sabemos, porque la Biblia no vuelve esa mujer adúltera no se vuelve a nombrar en la palabra, o sea, nosotros no sabemos con lo que uno diga, pastor, ¿y dónde aparece ella para saber que cambió de vida y que, por ejemplo, hay muchas mujeres pecadoras que decidieron seguir al Señor y uno ve que de un tiempo en adelante ellas comenzaron a caminar diferente más, lo seguían a él y le servían, ¿no? ¿Entiende? Entonces, esos son los casos. O, por ejemplo, los mismos apóstoles, por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos y todo eso, y al final, dejando esa vida, decidió seguir al Señor. Entonces, son casos de transformaciones. En este caso de la mujer, pues el Señor hizo lo que él tenía que hacer, simplemente no la condenó, la perdonó, eh,
no la condenó, le dijo que se fuera y no, que comenzara a caminar en santidad. ¿Comenzó a caminar ella en santidad? No lo sabemos. Esperemos que sí, obviamente por el bien de ella, eh, porque es la única manera, ¿no? Pero y si decidió hacerlo, pues obviamente, como dice Pau, pues si fue genuino su arrepentimiento y realmente quiso un cambio de vida, pues no debe haber sido difícil, ¿no? Pero si ella estaba en lo que la Biblia habla de las personas de doble ánimo que son inconstantes, y dice, ay, que es que sí, pero es que ¿qué más me voy a poner a hacer yo si, o las que son prostitutas, si eso es lo único que yo sé hacer y que yo no sé qué, y entonces dejan de hacerlo un tiempo y después dicen, no, pero es que me iba mejor allá, entonces se devolví. Entonces, ¿me entiendes? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero al final, ahí en esos tres pasos resumimos todo, una intencionalidad del Señor de no condenar, un propósito de que la gente camine en santidad y un precio, el dejar de hacer las cosas que antes se hacía. Por eso en Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, como quien dice, vete, huye, deja esas cosas. He aquí, yo hago cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? ¿Qué era lo nuevo para esa muchacha? ¿Qué era lo nuevo? De vivir en santidad. Vivir en santidad, eso era lo nuevo para ella, ¿no? Eh, para muchos un premio, para otros lo pueden ver una carga, ¿no? Pero la santidad no es un mito, la santidad es una realidad en la medida en que uno quiera caminar en santidad, ¿no? Eso es una decisión personal. Pastor, Bien, ¿no? una pregunta Ajá. con respecto a lo de la santidad. Es que, digamos, hay versículos que dice que Dios es santo, 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 Ujú. pero nosotros nos llama a ser santos como Él es santo, pero la naturaleza de Él es tres veces santo. Eso, como que, ¿por qué? O sea, sí comparte la santidad con nosotros, pero no completamente, o cómo es. No sé, ¿tú sabes qué significa tres veces santo? Santo, santo, santo. Es que ese, y me acuerdo que Paula siempre me dice que yo siempre lo menciono, de que alguna vez les prometí a ustedes. Y tal vez lo hagamos en estos días el asunto de los números, el uso de los números en la Biblia, ¿no? El 40, el 12, el uno, el 3, ¿por qué la bestia es 666? O sea, porque esos números, o sea, los números significan. Entonces, el 3 tiene su significado, ¿no? O sea, todos sabemos que es santo, la santidad y todo eso, pero cuando se dice que tres veces santo, se quiere hacer recalcar como en un todo, es una totalidad. Yo tengo que traerles ese estudio de los números, porque acuerde que, digamos que Dios tiene tres, ¿cuántas manifestaciones tiene Dios? Son tres. Son tres, ¿cierto? Tres, porque el tres tiene su significado. Pero ahorita no me acuerdo muy bien cuál era el significado del tres. Emma, lo voy a buscar aquí un momentico. Porque eso tiene no es que la santidad de Dios sea una, obviamente, pues no nos vamos a comparar con el Señor, pero si dice que Él nos hace copartícipes de su naturaleza, es porque sí es, ¿no? Entonces, voy a poner aquí un momentico significado del tres en la Biblia. Vamos a ver qué dice. Mira, en la Biblia el número 3 tiene un significado muy importante, se asocia con plenitud, perfección divina, manifestación de Dios. Por ejemplo, la Santísima Trinidad son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo resucitó ¿al qué? El tercer día, Al tercer día. Jonás estuvo 3 días y 3 noches allá. Pedro negó al Señor tres veces. 3 veces. Isaías describe a los serafines proclamando 3 veces santo, 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 en lo que hablamos aquí. Entonces, el 3 tiene su significado, que esas son cosas que si uno agarra a ver los números, por ejemplo, si ustedes buscan significado del 12, ¿por qué eran 12 apóstoles? ¿Por qué eran 12 tribus? ¿Por qué son 12 meses del año? Todo tiene su significado, ¿no? El 40, han visto que el diluvio duró 40 días, 40 ya, ¿por qué eran 400 años de esclavitud? ¿Por qué el Señor tuvo 400 años de silencio? Entonces los números tienen su significado. El 3 significa plenitud, significa la perfección divina. Entonces si uno dice Dios es santo, está bien, uno dice, wow, la santidad, pero cuando dice 3 veces santo, wow, es una santidad ya en su máxima expresión, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, Pero, es y, una y ahora, pastor, perdón, que usted Ajá. dice eso, igual y que él está en el tercer cielo.
También hay tres cielos, cosas de esas. Entonces uno se pone a escarbar ciertas cosas ahí y todo tiene su significado, ¿no? Pero lo que dice Leo de la santidad, no es que no nos haga, dice, es que a mí me hace copartícipe solamente de una partecita de la santidad. No, Él nos hace copartícipe de su naturaleza santa, solo que obviamente no nos vamos a comparar a la plenitud de la santidad de Dios como tal, ¿no? O sea, nosotros somos criaturas y Él es Dios, pero esa es una simbología nada más del asunto por ejemplo, como lo mismo, el siete, ¿ustedes más o menos saben qué significa el siete? Perfección. Vamos a ver qué dice aquí. Vea, el 7 dice también, tiene que ver perfección, cumplimiento de la obra de Dios, porque Dios hizo el universo en ¿cuántos días? 7 días. En 7. En 7 días. 7 días, ¿cierto? Y así comienzan a buscar. Dice que al Señor le escribió en el Apocalipsis a cuántas iglesias. 7 iglesias. ¿Cuántos sellos eran en el Apocalipsis? 7 sellos. Y trompetas, 7 7. trompetas. Y entonces cuando a siete uno le dicen copas. que tiene que perdonar muchas veces a una persona, le dicen que tiene que perdonar cuántas veces, 70 70 veces. veces 7. Entonces el siete tiene que haber mucha plenitud, como la perfección, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sería lo que estuviera por debajo? Cuando uno dice si algo es perfecto y uno quiere ver que algo es imperfecto, es algo que esté por debajo, ¿cierto? Entonces, por eso es que si la perfección es 7 y si uno quisiera ser la máxima perfección, entonces, ¿cuántos 7 deberían ser? 3. 3 7, ¿cierto que sí? Y entonces lo contrario a la máxima perfección, que son 3 7, que sería lo más bajo, ¿qué podría ser? 6, 6, 6. Entonces, los números tienen sus cosas, ¿no? O sea, por eso es que a la bestia se le llama el número de la bestia, que es 3 veces 6. ¿Por qué? Porque el 6, al contrario del 7, el 6 es imperfección. Bueno, todo eso que algún día lo vamos a ver aquí, vamos a hacer como un análisis de los números, pero no es para que vayan a jugar chance, ¿no? Y no para que entendamos más o menos cómo es el asunto. Pero bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más o vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos compartido. No sé si alguien quiere orar para despedirnos. Y yo, pastor, Eso, Karina. Ya iba a orar yo porque yo dije, bueno, si nadie quiere orar, entonces yo oro. bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalaste un día más para aprender más acerca de tu palabra, Señor. Gracias por los que nos podemos reunir y también ponemos en tus manos a aquellos hermanos que no pudieron. Cuida a sus familias, Señor, y ayúdanos siempre a caminar conforme a tu palabra. Ponemos en tus manos esta noche, Señor, y el día de mañana, si es tu voluntad, Señor, regalarnos un día más de vida. Gracias por todo lo que nos regalas, Padre Celestial, y por esta nueva enseñanza. Ayúdanos a transmitirla, Señor, a nuestras familias también, para poder guiarlos siempre. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.